vamos a sacar. Ya yo he venido varias veces a Pueblo Nuevo, ustedes están jugando con candela, buscan una posición flexible, que el barrio tenga participación. Que un acuerdo es ceder un poco de ambos lados, no tener posiciones radicales. Sí. Y que lo más importante es que se pueda conciliar una propuesta donde ganen ambas partes y más que ambas partes, donde gane Pueblo Nuevo. Que se supone que el interés que gane Pueblo Nuevo. Entonces, Totalmente de acuerdo. en ese sentido, hay cuestiones que nosotros la consideramos innecesarias. Yo creía, porque una cosa es esa tropa que está ahí. Esa tropa ya hay drogadictos, ya hay perros, hay de todo. Y hay mucha gente buena. Pero yo me he dado cuenta también que hay unos cuantos representantes de esa tropa que son gente con juicio. Que el mito es abogado y que si él quiere una elección, él sabe la forma, porque un juez de amparo puede ordenar una elección. En un de vecino no Pero es amparo. miren cuál es la situación, magistrada, porque yo estoy sirviendo aquí de ente mediador. Esas personas que están ahí afuera, que están demandando de manera popular la apertura del club y que haya una nueva directiva, yo soy la persona que puedo calmar los ánimos. Cuando yo participo de frente en esa manifestación, es para garantizar que nadie se exceda de los límites de la cordura. Entonces, Carlos Mejía es una persona que me merece respeto y su familia, y yo no puedo permitir, porque dentro de ese grupo hay personas quizás que no tengan el dominio de poder encauzar sus motivaciones por una vía adecuada y se puede escapar de la muerte. Representante en la directiva. Sí, Y que ahí se va y que su representante va a llevar la directiva a la discusión sobre la elección. Exactamente. Porque quizá pedirle al presidente de una directiva que decida ahora la fecha de una No, elección. pero no es ahora, no es ahora. Porque Hay que convocar a la directiva en pleno y plantear las situaciones para después él llevárselo a la comunidad. Pero no, en este momento no. Lo principal, general, Jenny Berenice, Carlos Mejía, es que nosotros le podamos dar vida a este club. Que nosotros busquemos los medios pertinentes para hacer valer la necesidad que tiene el club y pintar la cancha. Crear actividades de índole culturales, deportivas, de estudio. El hecho solo de que Carlos ha dicho que tres, he mencionado aquí, van a formar parte de la directiva en cualquier nivel, o voy y voto en la directiva, ya eso ya está reestructurado. Ahora, la gente hay que decir fecha en que sería. Yo escuché que ellos estaban en que si las elecciones serían con la directiva o si habría unas elecciones abiertas. Eso es un punto que la gente va a esperar allá y le va a preguntar. Miren, esos son aspectos que, como se ha dicho, se van a discutir y hay una reunión el día 26. Yo, como le he dicho en otra ocasión y reitero, lo más importante es que a Pueblo Nuevo tenga un espacio donde practicar el deporte, donde los jóvenes puedan alejarse de malos vicios, de las tentaciones que implica el crimen y puedan practicar deporte en un club tan emblemático para la barriada de Pueblo Nuevo como es este. No solo como fiscal, sino como ciudadana tengo interés de que este tipo de conflictos no existan, se llegue a un acuerdo amigable para todas las partes, que el gran ganador sea Pueblo Nuevo. Después de esta reunión, magistrada, la conclusión específica, ¿en qué se lleva? Con respecto a la solicitud que hace un grupo de ciudadanos de Pueblo Nuevo de que debe de reestructurarse lo que es la directiva del Pueblo Nuevo, este club solamente tiene un solo eslogan: el que tenga callos en las manos podrá comer en esta mesa, y el que no, que se coma la sobra. Milton Núñez, conclusiones que se llegó. Sí, nosotros llegamos a la concertación ya en el día de hoy, amparados en que la solución de los conflictos siempre debe de primar, porque es mejor una negociación desfavorable que un conflicto a largo plazo que traiga como consecuencia situaciones que no podamos manejar.